Ongi etorri herri errotiko entzule. Bienvenidas y bienvenidos pues a este espacio que, como la sintonía y la música que escuchan ya les indica, pertenece a la Sociedad de Estudios Vascos, a Eusko Ikaskuntza. El pasado, el presente o el futuro siempre analizado en este espacio de tertulia, de debate, de análisis. Y hoy mirando concretamente al pasado, 150 años del nacimiento de un ilustre navarro, una persona relacionada con la élite intelectual de la época, del que les vamos a hablar en los próximos minutos. Hablamos de Arturo Campión y de su tiempo. ¿Son o no son 150 años de memoria conjugadas con el olvido? De ello vamos a hablar en los próximos minutos con dos expertos en la materia, con dos amigos de Eusko Ikaskuntza. Y es que larga y extensa es la obra de nuestro personaje de hoy, de Arturo Campión, y queremos que las dos personas que ya nos acompañan, en dicho sea de paso, nos la resuman y nos hablen de la persona en cuestión, de Arturo Campión, así como también de su contexto, del tiempo en el que vivió. Saludamos en los estudios de esta casa a Idoia Estornez Zubizarreta. Bienvenida y eskerrik asko, Idoia, por estar hoy con nosotros aquí. Hola, Rosaldeón. Y saludamos también en este momento de la Sociedad de Estudios Vascos, a través del hilo telefónico, a otra persona que conoce muy bien la figura de Arturo Campión. José Luis Nieva Sardoya, bienvenido y gracias a ti también. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Bueno, en 1854, Arturo Campión, un 7 de mayo, nacía en Iruña, en Pamplona, en la capital Navarra. Vamos a tratar de resumir su vida, su figura, su obra, pero antes de nada, y sé que la pregunta es genérica. Si yo os digo, Idoia o José Luis, ¿quién era Arturo Campión? ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza? José Luis Nieva. Pues quizás trabajador. Y era lo que suelo decir continuamente, es como este hombre vivió tantos años, desde 1854 hasta 1937 que murió, y que en aquellos que, bueno, había estudiado Derecho, pero nunca ejerció porque vivía un poco de las rentas, era de familia adinerada, y pues tenía dinero, no tenía, digamos, que trabajar para vivir, y entonces no había televisión, pues le dio tiempo a hacer de todo. Bueno, le dio tiempo a hacer de todo. Una Eh, persona pues muy relacionada con obras de todo tipo, de todo color, de toda condición, Sí. porque Idoia Estornez yo mi Zubizarreta, decimos, definición, venía de una familia adinerada. sí, yo es que antes de entrar en radio, en este En el momento, programa, le sí. comentaba precisamente que quería que José Luis me explicara un poco de qué vivió exactamente y justo has tocado el mismo tema, hemos tenido transmisión de pensamiento. Pues de la renta, Sí, 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 pues tenía renta, tenía la familia con dinero, pues porque por supuesto de sus libros y de sus trabajos no vivió, no, está clarísimo. precisamente el problema que tuvieron fueron más o menos las casas de difusión, un poco el trauma que vivieron por las casas de difusión, o sobre todo el caso de Cito pues de lo que escribían, ¿no? Ya, Entonces más o menos, pues ellos, pues el padre, pues tenían posesiones en Pamplona, rentas, y digamos que estudió Derecho y nunca sí, tuvo que ejercer. Entonces, sí, bueno, sí, sí, pues sí. él, digamos que, pues bueno, pues vivía. Sí. No tuvo que trabajar para vivir. Sino que, Hablamos, bueno, trabajó porque, bueno, trabajó en el trabajo intelectual, pero digamos que no para No vivir. paró. tal vez como desarrollo también personal, ¿no? Hablamos de Sí, la figura de Arturo Campión porque el próximo 14 de octubre y a partir de las 7 de la tarde, el próximo jueves, en la Biblioteca Central de Donostiarra, precisamente quienes nos acompañan, José Luis Nieva y Idoia Estornez, van a hablar sobre esta figura, sobre Arturo Campión. Leyendo un breve resumen de su vida, José Luis y Idoia, se dice que, considerado el tercer vértice, que junto a Moret y Yanguas cerraría el gran triángulo de la identidad de Navarra, y continúa un poco el desarrollo de su biografía. ¿Qué es esto del tercer vértice que constituyó Pues, la identidad de Navarra? pues serían casi, digamos, que los tres grandes personajes que moldean lo que, digamos, que hoy, la visión que hoy tenemos de Navarra, ¿no? Pues el padre Moret en el siglo XVII, un poco en pugna con las visiones un poco de Aragón,
de ser su propio reino, de no depender, de no haber nacido de Navarra, pues sale un poco en defensa de Navarra, y su labor historiográfica, pues bueno, pues la escribe los famosos anales, y va creando un poco la visión un poco de Navarra, que es un poco al que el antiguo campeón se remite. Un poco se crea así un poco continuador del padre Moret. La otra gran figura, digamos, con una gran peso historiográfico, con una gran labor intelectual, fue Ian Walsh y Miranda en el siglo XIX, el que, digamos, que otra vez, pues además él era liberal, pues un poco redefine, continuando un poco también la labor del padre Moret, lo que es Navarra, y los que tienen, digamos, un peso historiográfico fuerte, y luego le continuaría en cantidad y en calidad, pues Arturo Campión. Pues claro, luego entre medio, pues claro, antes, así como Campión podía vivir sin trabajar, generalmente la gente tenía que trabajar para vivir. Entonces, en todos estos libros en Navarra, y como en otros muchos lugares, pues no había muchas personas intelectuales, pues mucho había una o dos en cada siglo, que escribían más o menos algún folleto, algún libro. Y entonces, claro, cuando surgían personas, pues bueno, pues por ejemplo, padre no era cronista, por lo cual ya, digamos, que era medio funcionario, al igual que llamamos y Miranda, pues con un peso historiográfico, con tiempo para trabajar, que va moldando un poco la historia de Navarra, pues digamos que son un poco los que sobresalen, y los que, digamos, que marcan pues así como en otros personajes que han escrito uno o dos libros, han tocado un tema y otro, pues Campión pues tiene una inmensa obra historiográfica en un montón de campos. Moldean el perfil, pues, del Sí, territorio tuvo navarro. además la suerte de coincidir con una generación que le precedió un poquito, o que coetánea a él Sí. mismo, que fue como muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? Con sensibilidades muy próximas, ¿no? Sí, hombre, además él fue, digamos que miembro de la primera élite navarra, ¿no? Porque lo Exacto, que decía antes, había pues un personaje en el siglo XVII que escribía, otro en el XIX, sí. pero coincidió que un poco a expensas, pues un poco de la reformulación de los estudios históricos, pues a través de un poco del empuje de la Academia de Historia de España, pues que intenta un poco potenciar en los distintos lugares, pues que haya correspondientes, un poco sus corresponsales en provincias, podríamos decir así abreviando, ¿no? Entonces impulsa los nombramientos, y eso también hace, pues bueno, pues que se nombre a gente, y hombre, la gente un poco con un titulillo, pues un poco, pues destaca un poco, y entonces bueno, y aparte se crea todo un grupo, que también es casualidad, de amigos. Pues claro, ahí todos eran amigos, digamos que es como ahora que todos los que cojean de un lado son amigos. Pues en aquella época pues pasaba un poco lo mismo, ¿no? Eran todos amigos. ¿Cómo era precisamente aquella época? ¿Cómo se puede describir la Navarra de mediados del 19? Pues sobre todo una Navarra, pues claro, que iba de guerra en guerra. Entonces, claro, al final en guerra, pues no había tiempo ni para investigar, ni para hacer muy pocas cosas. Ni Digamos para la que, continuidad de las instituciones, ni o para... sea, Claro, sí, sí. una Navarra en guerra, que además iba peor. Digamos, ellos generalmente, así como igual desde el siglo XXI, se ve que desde el poder actual se ve de manera ascendente que hemos ido a mejor. Ellos tenían claro que íbamos a peor. Entonces, Claro. digamos que ellos además si decíamos Navarra, también tenemos que comprender que en esa época, pues Navarra dejó de ser reino así en mayúsculas en 1941 con la ley parcelada. Entonces, claro, ellos son coetáneos, ¿sabes? Un poco después, es como si hubiéramos dejado nosotros ese reino cuando se promulgó aquí la Constitución, poco más. Entonces, claro, habían nacido cuando Navarra era medio reino o tenían pocos años, entonces, claro, ellos lo veían todo muy cercano, ¿no? Es Yo creo como... que participan del sentido agónico que existe Sí, después de la primera guerra carlista y la fraguación de la segunda guerra carlista. Crea un sentir muy agónico que Iparraguirre mismo y todos las personas de esa generación de los 60, de los 70, participan mucho de esto, ¿no? sí, hombre, un poco lo que se podría decir como el trauma foral, ¿no? Que se ve en Sí, el sí. 76, pese a todas las críticas, hay que ver que, digamos, estos que, en mi opinión, de una manera equivocada, pues se les llama un poco pre-nacionalistas, y siempre se le acusa carlismo, ellos no eran carlistas, ellos eran liberales, incluso Sí. habían tomado Eran liberales porque no eran carlistas, yo creo, Claro. más que nada, Sí, porque sí, luego los vas mirando sí, y sí. eran muy poco Sí, liberales pero también. el problema que tuvieron eran incluso, pues eran más que liberales, eran anticarlistas, Exacto, exacto. que incluso tomaron algún, pero el mismo Campión pues tomó las armas cuando era joven
en el 72, pues para defender un poco Pamplona. Sí, así cuenta eso. Y entonces, pues bueno, pues la milicia, en ese sentido, cuando digamos formaron la milicia en Pamplona para defender un poco, que estaba en Pamplona ocupada de los liberales, pues digamos Sí, que esta élite, como suelen decir, para que la SUSMA no tomara las armas, sí, pues pues un poco los más jóvenes pues fueron, ya que bueno, por lo menos con los que cojamos las pistolas seamos un poco la élite, vamos a darle un tono un poco cultural y sí, católico, y no que no lo coja, digamos, que el fusil un desgarramantas, ¿no? Podemos decir, ¿no? sí, sí, Entonces sí, claro, ellos han luchado contra los carlistas, siendo ellos fueristas, liberales en ese sentido, o ponemos entre sí. comillas fueristas, contra una guerra que se dice que no es contra los fueros y que los carlistas son antifueristas, y ellos, pues bueno, pues en ese sentido no tienen una connotación fuerista. Resulta que ellos ganan la guerra y lo primero que hacen es quitarle los fueros. Ya. Pues entonces, bueno, nosotros no somos carlistas, porque no somos, y los carlistas nuestra opinión no defienden los fueros, estamos con Sí. los liberales y tampoco, y nos arrebatan las leyes morales, Y ¿no? ahí llega Pues al final diré, pues ¿qué hacemos? Pues montamos ya. nuestro chiringuito, ¿no? Que es un poco al final lo que... Por eso se explica la frase de campeón, ¿no? El yo soy, que creo que fue en el año 80, católico y forista a secas. Pues así. Entonces cuando digamos que nace el fuerismo a secas, un poco que se separa del carlismo, se separa del liberalismo y quiere crear su vía propia. Eso es. Que yo creo que más que vía propia lo que intenta es que no haya ni una vía, ni carlistas ni liberales, ¿no? Que solo haya navarros, como decía ellos, ¿no? Sí. No quieren crear tanto una tercera vía, que digamos que sería un poco lo que luego al final hará salir una gana, crear una tercera vía que sea triunfante y desde el poder, digamos, modelar a la sociedad, sino lo que yo quiero desde la base, que no haya carlistas ni liberales, solo haya navarros, Pero navarros éuskaros. navarros éuskaros, porque Eso para es. ellos su visión de Navarra, digamos que era pues la que tenía que ser, y lo veían muy claro. Entonces, ante el fracaso de que no haya ni carlistas ni liberales, es una sociedad algo utópico, porque digamos, como eran carlistas de realidad la mayoría. Eso yo creo que nosotros lo podemos entender perfectamente ahora, hoy, Si os en la parece, época que vivimos. José Luis Siroya, si os parece, vayamos por partes. Hemos entendido, yo creo, el que no eran carlistas y, por tanto, al no ser carlistas, pues tenían que ser liberales para entendernos. Después se desengañan de unos y de otros, en este caso lo hace Arturo Campión, y reivindica, después de la Segunda Guerra Carlista, el fuerismo, los fueros y el navarrismo. Y decíais, el navarrismo éuskaro. Incidamos un poco en este aspecto. ¿Qué es eso de defender el navarrismo y después el navarrismo éuskaro? Pues bueno, pues ahí pues estaría el famoso navarrismo con B y el navarrismo con V. Pues el navarrismo con V pues sería un poco más formulado incluso después, pues más tiempo, en el tiempo luego de la guerra civil de 36, pues un navarrismo españolista, anti-vascongado, anti-vasco, pero también un poco un totum revolutum, que va en contra un poco, va con Madrid más o menos frente a Vascongadas. Sí. Encuentra un poco de navarrismo con B, que va con Vascongadas frente a Madrid. Pues bueno, y el navarrismo, digamos, pues bueno, pues con B, que sería pues defensa del euskera, pactismo, los fueros digamos, en la unión de todos los navarros entre sí, de las cuatro provincias, fuera de la política un poco española. El Maldapas. Sí, en la Europa, fuera de la política española, ya al final los problemas, digamos, que hay en Madrid o que hay en España son de ellos. Nosotros estamos muy a gusto como estamos y no nos metamos en líos y nos olvidamos un poco, ¿no? Pero Y sí, esto viene de la tradición, perdón, Idoia o José Luis, ambos dos, cualquiera de los dos puede responder, esa tradición fuerista, de esas leyes tan antiguas de los Sí, territorios. es que además sí, pero esto no implica ninguna idea de independentismo ni nada de eso, ¿eh? ellos ante todo se sentían españoles. Perfectamente Ellos españoles. eran españoles. El problema es que distinguen entre España y Castilla. Eso Ellos eran españoles que no castellanos. es. El Exacto. problema es cuando se empezó ellos luchaban, se sentían españoles, pero no castellanos, lo mismo que les pasaba a catalanes y a otros tantos. Y ante eso, pues intentaron luchar. En el momento en que poco a poco eso va cada vez más difícil, España va siendo igual a Castilla, 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 es cuando la gente, pues algunos tomarán, o los hijos o herederos, pues bueno, pues al final Castilla es igual a España, yo no me siento castellano. En el último paso, pues yo quizá no me siento español, ¿no? Que de ahí vendría Eso ya el sería Sabino Arana, posterior. diríamos, de las Vascongadas, Sí, podría eso ser ya algo sería, así. sí, O el catalanismo radical también. sí, eso ya sería un poco posterior, pero en el fondo incluso el mismo Iturralde, que era digamos el patriarca, era un poco era mayor que Campión, y Campión casi podemos decir como medio discípulo de Sí, Iturralde. sí, Ellos se mucho. encontraban un español, incluso eran ellos los auténticos españoles, porque para ellos España siempre había conjugado la pluralidad. Sí, En el momento que España
opta por la uniformidad, una unidad se entiende como uniformidad, eso no es España. Entonces, pues, no, yo al final soy el verdadero español que defiendo la España, digamos, plural, de los reinos medievales y que conjuga un poco lo uno y lo diverso, ¿no? Y en ese contexto que mencionáis, José Luis Idoia, ¿cómo se puede, por lo tanto, cronológicamente también ir describiendo su etapa o faceta más política o pública? Concejal en Pamplona, año 81, 1881, por estas siglas fueristas que incidimos. En el año 1893 sería diputado a Cortes con los integristas y después, más tarde, senador. En el Sí, siglo XX, 1918, sí, senador. senador por la candidatura por Vizcaya del Del PNV. PNV, pero en teoría, digamos, yo creo que lo que define mejor a Arturo Campión es precisamente la fecha del 81 cuando él fue como Éuscaro, digamos que lo que define es el Éuscaro Navarro con B. Ante el fracaso, digamos, de un poco de la opción que ellos habían creado, que su grupo más, ellos lo han creado por lo que eran sus imágenes de semejanza, ante el fracaso de esa vía política, Campión opta por acercarse al menos malo, al que más puede estar cerca dentro pues, de sus opiniones. Entonces él opta Eso ha sido una constante en su vida, ¿no? sí, Siempre, como no le gusta mucho lo que hay, se aproxima a lo que menos a lo que hay. le Entonces cuando dijo desagrada. no, cuando dijo no, el Veleta campeón, no, él tenía claro lo que quería, lo que pasa que lo que quería no había un grupo fuerte que lo llevara adelante. Entonces Ujú. decía, a ver, ¿quién es el más parecido a mí? Pues en un Sí. momento los Pero integristas. esto yo creo que hay que circunscribirlo en el marco general de lo que estaba pasando en España, ¿no? Con las guerras de Marruecos, Cuba, etcétera, ¿no? O sea, hay el 98 yo creo que marca un giro muy importante, ¿no? En el cual nace un nacionalismo español bastante exacerbado y sobre todo nace no sé si estamos en onda. ¿Estamos en Sí, onda? sí. Bien. Nace el catalanismo que, fuera como fuera, y yo aquí no lo no nos vamos a meter a describirlo, produce un profundo temor en el resto de los españoles. El catalanismo asusta muchísimo. Y al socaire del nacimiento del catalanismo es cuando nace también el nacionalismo vasco. Y eso produce verdadero espanto, porque se ve una idea de que ya que España ha caído tan bajo, de que se le han desmembrado todas las colonias, de que no somos nada, que no somos el imperio que hemos sido, que no sé qué, y resulta que ahora hasta resulta que nuestras propias provincias se nos van a separar, ¿no? Y entonces es cuando nace el regeneracionismo, el miedo al separatismo, etcétera, etcétera, que eclosiona principalmente a comienzos de siglo ya, en el año 9, en el año 17 y sobre todo en el año 19, que es terrible. Sí, hombre, como suele decir campeón, el separatismo, en el caso de que haya en Vascongadas y Navarra, nuestro separatismo es de los españoles que dicen que nuestra manera de querer ser españoles no es justa, no nos dejan ser españoles como queremos y nos separan a nosotros, ¿no? Es un poco la visión contraria, nosotros queremos ser españoles de esta manera, no nos dejan, entonces el separatismo no es nuestro, el separatismo es del resto que no nos dejan ser como nosotros queremos, solo con hacer un poco integrar la justicia, ¿no? Para ellos, claro, lo que ellos piensan en lo justo, pues es la vida, ¿no? Y una de esas identidades de cómo nosotros queremos sería el pilar cultural, el pilar euskaro al que Sí. hacíamos referencia. ¿Cuál es su relación con la lingua vascorum primitiae o con la lingua navarronum, con el euskara en No, ellos para definitiva? ellos, además lo que luego separará más que todo a Sabino Arana con campeones, el tema un poco de la lengua. Para Sabino Arana era la raza y para los navarros era la lengua, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero también hay que definir un poquito qué es lo que Bueno, entendía Arana por sí, por la raza, raza, ¿no? pero bueno, Porque en aquella época de genética no se sabía nada. sí, sí. Entonces ellos lo que, digamos, tienen pues bueno, pues un acento en el euskera, sin el euskera, digamos, que no hay nada, y bueno, pues intentan, pero sobre todo un euskera, digamos, siempre apoyados en la historia y en la tradición, un poco intentar recuperar un poco pues dentro de la gramática las disputas que tuvo con Sabina Arana, pues digamos de buscar no hacer grandes intentos, pues digamos todo lo que hay está en la historia, vamos un poco, ¿para qué vamos a crear el término Euskadi si tenemos Euskal Herria? Y ¿Para si qué vamos? tenemos a Navarra, que fue Sí, el único estado ¿para qué verdaderamente vamos? propio que ha existido. ¿Para qué vamos a escribir con Z si toda la vida se ha escrito con S? Sí, ¿Para qué vamos a decir Urtusquiña si se puede decir de otra manera, no? sí, Entonces, claro, al final digamos que casi es a lo que se ha vuelto al final. sí, Pero bueno, es un poco, y bueno, ese peso en la historia, sobre todo ese aspecto cultural que van a tener los navarros frente más a los vizcaínos, que es un aspecto más político, más de proselitismo, más de activismo, y en Navarra, pues un más cultural, más
pues Pues desgraciadamente tuvo más éxito el político, el vizcaíno, que el navarro, que era sí, el que verdaderamente, yo creo que era el que verdaderamente hubiera sido más satisfactorio para el pueblo vasco. sí, porque al final podríamos decir que es el único, más o menos, que puede triunfar en Navarra a medio Y largo en el plazo resto, y en el resto. Y si además pensamos que para que el nacionalismo vasco, por decirlo de una manera así exagerada, el nacionalismo vasco triunfe, tiene que tiene que ir Navarra, digamos, y para que Navarra vaya, o es el centro o no es pues nada. no es nada, Ahí pues para está. que Navarra vaya tiene que tirar por ese navarrismo con B, pues bueno, pues digamos ahí es un poco lo que haya que lo que pasa es que igual los navarros, pues en aspecto más cultural, lo que comentamos al principio, pues eran más, en ese sentido igual más culto, pues la vida más asentada, no sé, todo otro talante. Ellos digamos que ante su fracaso optaron un poco por la depresión o por, digamos, por Sí. cerrarse en sí mismos, alejarse. Mira, yo creo que Navarra es esto, Euskal Herria es esto. ¿Que no me deis la razón? Pues mira, El nacionalismo vasco que surge en Vizcaya es mucho más rompedor, sí, sí, es mucho más radical, pero tiene el gravísimo defecto que Ansari lo reconoció, de que en un momento en el cual en España había un profundo dolor por la pérdida de Cuba y Filipinas, ¿no? Porque a fin de cuentas Cuba era una cosa entrañable para todos nosotros, o sea, para los vascos también, ¿no? sí, Pues en ese momento parece como que se quieren descolgar del barco los vascos diciendo, mira, ahora que a España le va mal, nosotros nos vamos, ¿no? sí, 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 Y eso provoca una reacción a la que hemos aludido antes. sí, Y no solo eso, sino que provoca una reacción en el propio País Vasco, de una hiperestesia españolista también de vascos de aquí, como Valparda, por ejemplo, y como Víctor Pradera, uno vizcaíno y el otro sí, navarro. es una mala, sí. Sí, Claro. como al miedo siempre, hombre, A siempre, un nacionalismo le responde otro nacionalismo. sí, 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 Y al nacionalismo vasco le salió la espinilla antinacionalista en el mismo País Vasco. No hay que hacerle siempre la culpa a Madrid, a España y todo. No, no, no. El enfrentamiento fue aquí. sí, sí, hombre, La Liga Monárquica de Vizcaya fue aquí. sí, sí, y hay que decir, ahora que ha citado Víctor Pradera, cuando en 1920, recogiendo una vieja idea socialista, se hace el monumento a Eso Mayo es. en defensa de los que lucharon por la independencia de Navarra, pues y más o menos estaban todos unidos. Y campeón era la voz cantante. Era el presidente de la Comisión del Monumento, que era el Sí. que avalaba el proyecto, se hacen suscripciones populares en los distintos periódicos, precisamente Víctor Pradera, el que salta en contra de ese monumento, el que enfría los ánimos, y el que digamos que ya, pues por todo lo que has comentado, pues se lanza un poco Y ya organiza una polémica de mil demonios, la además. dialéctica entre nacionalismo español y nacionalismo vasco, que antes No existía. no existía, antes era, pues estabas por ahí del 41, ¿no? Pero entendiendo todos más o menos vascos y navarros, tampoco antes había esa dialéctica vascos y navarros, pues todos éramos pues de los mismos, vasco-navarros, vascos, no había Sí, y ese ese asunto. espíritu al que estás aludiendo, José Luis, es el que se da para dar lugar a la creación de la sociedad civil vasco, es decir, que apunta, Sí, sí, que se sí. crea por las 4 diputaciones. Sí, 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 incluso es más, por ejemplo, cuando se habla digamos, de vascongadas y navarras, se alude a vasco-navarros, y cuando se habla solo de vascongadas, se habla los vascongadas, no se dice los vascos, cuando se habla de vascos y navarros, se dice, entendiendo a los vascos, los de vascongadas y navarros nosotros, Mm. sino que bueno, cuando se habla de las cuatro provincias, se habla de los vasco-navarros, y cuando se habla solo de las tres, se dice vascongados. O sea, en las diputaciones, pues Laura va no dice los vascongados, no dice los vascos, dice los vascongados, no había esa dialéctica entre, bueno, Y cuando se decía Vasco Navarro era un término, dijéramos, de unir a todo el mundo. Todo lo contrario de lo que nosotros pensamos ahora, que es sí. como separador, ¿no? Sí, sí, incluso mismo los mismos húscaros, que no hay duda en ese sentido, incluso llamaban, podían decir a los vascongados vascos y ellos navarros, no quiere decir, son términos sustantivos que luego en el fondo eran lo mismo, da igual que seas vasco tú navarro, al fin y al cabo todos somos, yo que sé, éuskaros o euskaldunes o cada uno que le llame Sí, como sí, quiera. sí. Además de muy interesante todo lo que estáis diciendo, es además significativo, ¿no?, de esta realidad que vivimos hoy. Por Sí, esa, no sé si eso decir, decía yo antes. amalgama de identidades, de Es que hoy lo tratamientos, podemos comprender mejor que hace 20 de años. querer ser, o que uno dice que hay una Euskal Herria de no sabemos cuántos territorios, o que tenemos una Navarra que se siente única y exclusivamente Navarra, o una Navarra con identidad de mucho lazo vasquista, o una Navarra española, o Sí, español navarro, o una vascongada que no sabemos si va o viene.
Es decir, y todo al hilo con una lengua común, Sí. la castellana, porque está ahí, la vasca Sí. porque ha estado ahí y es de esta zona, con unas leyes, fueros otorgadas, pactadas, es decir, vamos, Sí, sí. es lo que estamos viviendo hoy en día, pero a otra escala, ¿no? No, Es el no, origen. para ser un inciso, no es más curioso que digamos que los símbolos o los iconos que marcan ahora a Navarra, en el sentido de navarrismo o navarridad, no dejan de ser todos creaciones de los Óscar. O sea, la bandera de Navarra en 1910, cuando hizo nacer una bandera, precisamente se lo piden a Campeón, Sí. a Olores, que era todavía, en ese sentido, podemos decir, por abreviar mucho más radical que Más, mucho Campeón, más. y al Altadir, que era también discípulo de Campeón, y ellos le hacen hacer la bandera de Navarra, incluso en aquellos momentos en los que se crea la bandera, y saldrá o no saldrá, incluso recibe críticas, pues claro, los que solo querían la bandera española, de hacer, claro, todo el mundo sabía de dónde cogían Campeón, Olor y Altadir, le fue la bandera en la Patarra, había la bandera de la navarridad, en el Monumento de los Pueblos, también las placas y los escudos, pues se los encargan a Oloris, que es el que los escribe o el que por lo menos da la diputación el informe de que tienen que esos escudos, dice Galcos, Calduna, no sé qué, ejemplo de navarridad, que seguramente esos escudos hoy mismo no se harían. No se Entonces, harían. es el monumento, el Palacio de Olite, que son ellos los que lo impulsan para que se convierta en monumento nacional y se rehabilite, para ellos el espejo de Navarra es idea suya, el archivo, el museo, es que cualquier cosa que represente Navarra es cosa suya que ha sido tomado, digamos, por sus contrarios, vaciado un poco de contenido o dado la vuelta o callando cosas, ¿no? Y al final, digamos que es casi todo, un poco, casi podemos decir la maldición euskara, ¿no? ¿Creéis que precisamente, y en este caso, ciñéndonos igual más a la sociedad navarra, es conocedora de su pasado, de figuras como Arturo Campión? ¿Se conocen? Pues no, Bueno, pues tiene calles y cosas de no, calles no, precisamente Ay, sí que no tiene, sí que no aprovechando el tiene, es aniversario, verdad. se está, Sí. bueno, se ha Pero tiene pedido, un instituto, sí, alguna cosa, o sea, sí, eso sí. sí, tiene un colegio en Eso un es. barrio, sí, y Sí. ahora, a raíz de un poco del centenario del aniversario, pues está un poco pidiendo a firmas a las universidades, etcétera, para que pongan una calle. Sí. A ver dónde la ponen. Iturralde y Suite es el que tiene Iturralde calles, sí, sí. sí tiene, Sí, sí. pero bueno, por ejemplo, Oloy no tiene, Aranzadi tampoco tiene, Antoliaga sí. Anzolaga sí tiene, pero quizás más por su papel de arquitecto, fue arquitecto Ah, diocesano, claro, claro. municipal, Esteban Ubanos, por ejemplo, Esteban tiene Ovalle, calles. Esteban Ovalle no tiene, o ¿Nica sea, Holanda? mi caso Holanda, pues yo creo que sí tiene alguna. Ya, Sí tiene, no sé ahora mismo, pero no sé si tiene en algún barrio. Pero ya, bueno, son personajes que podríamos decir que si hubieran cogido del otro lado, pues tendríamos el archivo Arturo Campeón, la biblioteca Landa, ya. ¿entienden? Al final es un poco, pues bueno, Y luego a uno de la que no se suele querer mencionar actualmente mucho, que es Navarro Villoslava, sí, claro, sí, también que es Navarro, anterior, pero sí, sí, produce verdaderos sonrojos, ¿no? sí, 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 además, bueno, al fin y al cabo, digamos que toda la construcción del viejo reino como Sí. mítico no deja de ser una construcción de campeón que es toma un poco por el navarrismo, pero lo vacían, se quedan con el reino, con las instituciones, con los fueros y olvidan el carácter, digamos, étnico, cultural, bueno, se queda en un reino con unos fueros, no sabe ahí quién vive, si son francos, vascones, no sabe qué hablan, no sabe qué hacen, qué religión tienen, una cosa ya amorfa, que da igual que canten la jota, bailen en la UNESCO, es una cosa vacía que al final, por querer ser todo, sobre todo por no querer ser vascones o vascos, al final llegamos a no ser nada, ¿no? Ya. Pues da igual que estemos en Zaragoza casi que en Pamplona, ¿no? Pero bueno, son cosas... Bueno, cosas que veremos si con el tiempo, poco a poco, también todo esto no se naturaliza o regulariza, ¿eh? Ojo al parche, ojo al tiempo, que Sí. diría aquel. ¿Creéis que la obra de Arturo Campión ha sido alabada y recordada, porque no es lo mismo, o en cambio criticada criticada y olvidada? Las dos cosas últimas, a mi parecer. A ver, ¿tú qué dices? No, no, sí, sí, al fin y al cabo, ahora con los 150 años, generalmente lo único que se está haciendo un poco es por las sociedades de estudios vascos. El resto, pues, El resto tampoco mutis por el foro, ¿no? Me por parece a el mí, foro. ¿no? Incluso, hombre, incluso en algunas de las charlas algunos comentaban, un poco en tono de crítica, como que al final todo lo que aparece en internet sobre Arturo Campión es de un partido político, ¿no? Nacionalista. Entonces, como claro, que un Pero poco señor, eso es apropiación porque los demás no lo hacen. precisamente porque los demás no lo hacen. Entonces, claro, pues al final, claro, como nadie lo hace, lo cojo un nacionalista vasco. Como es nacionalista vasco, ya no lo cojo. Entonces, se forma un círculo vicioso que al final, pues bueno, pues es bastante difícil. Además, digo yo que la gente, pues, campeón, ese vasco,
digo yo un poco desde mi visión, tampoco. Yo creo que más ya te digo que si hubiera sido cualquier otro personaje con 150 años, pues bueno, Pero, hubiéramos tenido jornadas y los periódicos y de todo. de todas formas, el nacionalismo vasco aquí no creo que tampoco sepa demasiado quién es Arturo Campión, ¿eh? Ni la gente en general menos todavía, Bueno, ¿eh? pues aquí finalmente en ese sentido, quizá, pues, que a una tendencia que quizás ha moderado, pues siempre se acusaba de sucursalismo al nacionalismo, pues a esa vertiente en Navarra, pues depender de Bilbao, y no dejaba de tener cierta parte de verdad. Entonces, en el sentido de, bueno, pues hasta que, digamos, se potencia un poco un navarrismo con navarrismo navarro con B, pues de Navarra. Entonces, hasta que eso un poco surja, y más que con el papel con Nafarroa Euskadi da, pues que sea Euskadi Nafarroa da, ¿no? Quizás sea la solución un poco, que más que Navarra tenga que ir a las tres provincias, las que vengan, quizás esa sea la única opción, digamos, para que desde Navarra un poco se afecte o vaya, porque nos guste o no nos guste, se plantee de una manera u otra. Lo cierto es que en Navarra pues es mayoritario lo que es mayoritario. Ahí será cuestión de convencer pues a la gente pues para que. Y en ese sentido, al hilo de lo que tú comentabas, José Luis Nieva, qué duda cabe, que seguramente si ha existido y existe y está esa relación y ese cultural, ese ámbito cultural, social o lo que fuere en común, sea seguramente más por esa segunda vía que tú planteabas, la de Euskadi, las tres provincias, territorios de la Comunidad Autónoma Vasca, la de Euskadi y Nafarroa Ará, Sí, sí, sí. que el origen viene a ser, yo creo, por parte de todo el mundo navarro y en ese sentido de la lengua navarro que anteriormente mencionábamos. Sí, 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 Si os sí. parece, antes de hablar de alguno de sus obras, por ejemplo, de que nos expliquéis cuál es esa importante obra suya, inconclusa parece ser la del genio de Navarra, que se resume en ella, Sí. o qué nos ha dado de sí su trabajo, su biografía en ese sentido, escuchemos un poquito de música, si os parece, música en este caso de un autor guipuzcoano, Benito Lerchundi, para tomar un poquito de aire y continuamos analizando la vida, la figura de Arturo Campión, si os parece. Escuchamos pues a Benito Lerchundi con América Aramoa. América Aramoa, nere borondaten, hemen baino hobeto, izateko uste. Aztertu bainago, hemengo izaten, adios aipa eta atman, ondoki izin Puedes elevar Madrid América, orain dela zeiuten joaran zemendikar. Aldin topatzen bade, haren iberikan, esan nazio kailan, bizidala orain dikan.
mientras escuchamos esta música, una canción muy relajada, muy tranquila, por cierto, de Nicolas King, de Americana Noah, me voy hacia América, me voy hacia las Américas, que también, por cierto, está muy relacionado con la vida de estos territorios, a los que nos venimos refiriendo en los últimos minutos. José Luis Idoia, os preguntaba yo antes, ¿verdad? Hemos hablado de un Arturo Campión, de su, bueno, pensamiento ideológico, político, de sus dios y fueros, de ese fuerismo a ultranza, de un no independentista navarro, sino un navarro éuskaro, un unionista que se decía él, dentro de una España federal, mencionabais, y os preguntaba yo por su biografía, por sus trabajos, y mencionaba una obra en concreto, que no sé si es la que se puede destacar, El genio de Navarra. Sí, a mí me interesa, el genio de Navarra me interesó muchísimo porque lo publicó mi padre en el año 36. El genio de Navarra recopila escritos de entre 1884 al 88 que publicó Campión cuando era muy joven, que los publicó en la revista, me parece que era de Euskal Herria, no me acuerdo muy bien ahora. Y él era joven, pero ya la idea central de Campión está clarísima, y es la idea que va a seguir toda la vida siendo el centro de su pensamiento. Y está en el capítulo Raza, por ejemplo, merece la pena leérselo, porque está dedicado todo a fundamentar a Euskal Herria como nación, Sí, sí, sí. pero no en una raza biológica en el sentido que hoy, con todos los conocimientos que tenemos de biogenética y etcétera, etcétera, pues se puede entender, sino como etnia, ¿no? Sí, 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 Yo sí. creo que por eso yo, cuando has dicho antes que no te gusta que le llamen prenacionalista, pero para mí es un prenacionalista clarísimo, Campión, Sí, lo que ¿no pasa es crees? que, en mi opinión, el prenacionalismo es mirar la historia de hoy hacia atrás, y la historia va de atrás hacia adelante. O sea, Mm. prenacionalismo ya supone de por sí ya cierta dependencia con Sabino Arana, que ya a mí que ya como navarro ya... Ah, ya te entiendo, ya, en el sentido de, bueno, sí, pues bueno, sí. seguramente podemos entender, Ah, no, pero yo, podemos entender sí, a Sabino Arana sin los húscaros, no, podemos entender perfectamente a los húscaros sin Sabino Arana, precisamente porque cuando los húscaros ya habían hecho lo mejor, sí, Sabino Arana estaría por él jugando a las canicas. Pero es sí. muy difícil entender a Sabino Arana sin los húscaros, ¿no? Entonces, bueno, pues los Sí, húscaros pero cuando dices eran... prenacionalismo no tienes por qué referirte al nacionalismo aranista. Sí, pero bueno, cuando se dice realmente se dice el prenacionalismo como... Incluso el Claro, nacionalismo marco, como incluso... antecedentes del aranismo, pero no tiene por qué. Incluso casi ya Alexandre Reino yo suelo llamar un movimiento de reivindicación de lo propio, que cada uno lo Sí, toma como quiere. sí. Y entonces, pues bueno, digamos que, como ya suelen decir, como en algunas quitas se hace, pues estas provincias